Bueno, buenas tardes a todas las que nos acompañan esta tarde en el marco del 8M. Mi nombre es Coral Arroyo y estaré moderando esta charla. Les daré un preámbulo. Primeramente, gracias por acompañarnos. Creemos que estos espacios para conversar son importantes en la sociedad. A principios del mes de febrero de este año 2025, el colectivo Familias Unidas contra los Feminicidios, Colectivo Mujeres Puerto Vallarta y el Comité de América Latina y el Caribe, CLADEM, solicitamos a través del trabajo de la regidora Melissa Madero que se pudiera impulsar una iniciativa de acuerdo para nombrar oficialmente el área verde que está en Libramiento y Medina Ascencio como el Parque de las Mujeres. Por fortuna, el martes 25 de febrero, esta iniciativa fue presentada y fue aprobada por el Cabildo del Ayuntamiento. Esto es un preámbulo para iniciar esta conversación que tendremos hoy, cuya finalidad es pues abordar la importancia que tiene la toma de los espacios públicos como lugares de memoria y también hablar un poco de cómo el arte influye para resignificar estos espacios. Para esta charla nos acompañan las compañeras, la maestra Emma Noriega, que es vicecoordinadora nacional del CLADEM en México. Gracias por estar acá. Nuestra compañera activista Sandra Huerta, que es la vocera del colectivo Familias Unidas contra los Feminicidios. Y la maestra María Cristina Mercado, que además de ser una artista reconocida por todas y todos, también participa como defensora de los derechos humanos de las mujeres dentro del colectivo Mujeres Puerto Vallarta. Yo había propuesto aquí algunas preguntas para iniciar la conversación, pero me gustaría que fuera pues de manera relajada hablar un poco del contexto, de la importancia de hablar de los espacios públicos para la memoria, pero hace unas semanas, previo a la designación del Parque de las Mujeres, la maestra Emma expuso un contexto pues histórico sobre los memoriales y su significado, y me gustaría pues que empezáramos, maestra Emma, en ese, pues por ahí, digamos, ¿no? En ese contexto cómo llegamos a la importancia de hacer memoria a través de la toma de esos espacios. Tiene un contexto, tiene una historia, y pues que nos comentes. Gracias. Buenas tardes a todas. Gracias por la invitación, Coral. Gracias por siempre abrir este espacio para nosotras y el diálogo. En su momento, cuando empezamos en la parte del activismo y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, era la primer marcha del 2016, hicimos como memoria, ¿no? Memoria recorriendo el espacio público, las calles, lo que había en las calles que representara a las mujeres, desde los nombres que se le dan a las calles o a las avenidas en la ciudad, las esculturas, los símbolos de mujeres. ¿Para qué? Para ponerlo como nuestro punto de reunión en aquella primera marcha. Encontramos que había muy pocos espacios con mujeres en la calle, en las avenidas, y que hasta ese momento no nos sentíamos como muy representadas quienes estábamos en la organización y a quienes nos tocó trazar la ruta de la marcha. Encontramos que en 2010, ahí ahora donde es el Parque de las Mujeres, se colocó una escultura que se llama la Victoria del Bicentenario, que es una figura de mujer, con una cuestión de simbolismos como si fuera a volar. Había otra recién colocada, la del soldado, la que está en memoria al soldado, que tiene una mujer justo enfrente de la zona militar, pero es una mujer que está como pidiendo auxilio y cosas así, y está más dedicada a la figura de los hombres.
Y la otra era una escultura que estaba recién instalada en la playa Palmares. Entonces, pues estaba contemplando el mar, estaba como en meditación y nos quedaba muy lejos para hacer un punto de reunión de lo que iba a ser la ruta de la marcha. En ese entonces decidimos partir de una zona como que no la sentíamos que nos representara, pero por ser la primera no queríamos también que fuera una marcha con demasiado recorrido, porque no sabíamos si la gente las mujeres iban a caminar. Entonces, ahí fue la primera ocasión que nos dimos cuenta que en el espacio público no había presencia de mujeres, no teníamos una avenida con el nombre de una mujer que nos pudiéramos citar en el espacio. Entonces, ahí empezó la parte de la reflexión y bueno, luego se viene el acompañamiento con las familias víctimas indirectas de feminicidio. Y en 2018, a quien yo acompaño desde ese suceso, la señora Silvia, ella acudió a Guadalajara a la colocación del memorial de la Cruz Rosa en memoria a las mujeres víctimas de feminicidio. Regresó acá y me dijo, pues hay que poner una, vamos empezando ese movimiento de también tener nuestra cruz. Para ella les significó mucho el haber conocido a la señora Irinea, entonces fue como un trabajar con las familias y cuando en 2018 se decide instalar esta Cruz Rosa y la placa, decíamos, bueno, aquí va a estar el memorial en esta área verde, pero ¿cómo se llama el área verde? Entonces, en una asamblea del 2020, donde estábamos varias colectivas, reflexionamos que inclusive el algoritmo de Google Maps no nos publicaba el memorial a las mujeres víctimas de feminicidio, justo porque decía víctimas, feminicidio, entonces no nos salía público el que tuviéramos ahí un memorial. Entonces, en esa asamblea del 2020 se empieza a gestar este tema de nombrar a ese espacio el Parque de las Mujeres. Entonces, en su primer momento dijimos de la mujer, pero una compañera dijo, no, es que somos muchas, veámonos aquí en asamblea con diferentes contextos, con diferentes edades y colectivos, entonces necesitamos hablar en plural de las mujeres, porque bien nos podemos reunir para organizar una marcha, nos podemos reunir para otra cosa, ¿no? Tejer algo diferente a las cuestiones de incidencia a través de las marchas, pero también es un lugar de las familias que hemos acompañado en el tema de víctimas indirectas de feminicidio. Entonces, a partir de ahí del 2020, subimos a la plataforma de Google Maps ese espacio como el Parque de las Mujeres. Y así se le empieza a conocer porque inclusive en esa asamblea de organización del 2020 hubo compañeras de otras colectivas que en el momento de la discusión de organizar la marcha, de decidir las actividades, dijeron, a mí no me interesa, o sea, yo no le veo como un sentido, no me siento parte de esta organización, yo me identifico más con no hacer incidencia en el espacio público y me voy al tema de empoderar a las mujeres a través de la organización de mercaditas. Entonces, nos dejan esas compañeras y nos dicen, si ustedes hacen su marcha desde ahí, nosotras hacemos nuestra marcha por otro lado, ¿no? Y fue válido y respetable porque no les significaba como tal lo que nosotras queríamos a largo plazo, porque sabíamos que era construir una narrativa social de que ese espacio, a partir de ese momento, se iba a llamar el Parque de las Mujeres. Aceptara o no el ayuntamiento que ese iba a ser nuestro espacio y que así lo íbamos a nombrar en todos los eventos, en todas las marchas, en todas las actividades como el Parque de las Mujeres. Bueno, ahí me gustaría
como que nos compartieras. Si bien ya el Parque de las Mujeres ya es algo nombrado por muchas de nosotras, ¿no? Y por buena parte de la sociedad, ahora con el nombramiento oficial, pues ha habido algunos comentarios, sobre todo pues en redes sociales, que es donde se genera muchas de estas polémicas, sobre el hecho de que quizá mucha gente que no sabe este contexto pueda minimizar la importancia de nombrarle, de que el ayuntamiento lo haya nombrado oficialmente gracias al trabajo de las colectivas, pues. Pero en ese sentido, ¿qué implica o cómo impacta, cómo cambia el que el gobierno lo reconozca oficialmente? Recordemos que las mujeres tenemos una consigna y lo que no se nombra no existe. Y bueno, nosotras desde la incidencia en políticas públicas siempre estamos pidiendo al Estado que nos nombre, que nos reconozca. Entonces, el que se haya reconocido un espacio público que nos nombre, que nos reconozca por parte del Estado, eso es una cuestión simbólica y que va a empujar otro tipo de acciones afirmativas para hablar sobre políticas públicas. Les recuerdo un ejemplo de la parte de cómo el no tener nombre ese espacio nos limitaba mucho en pedirle al ayuntamiento que colocar alumbrado, o sea, ¿qué significa memoria? ¿Qué significa resistencia de las mujeres? Porque no fue un trabajo de un año a otro, de un momento a otro, o sea, fueron años. Entonces, el decirle, ha pasado todo esto en la historia que hemos construido en torno a ese espacio que es público, porque no nos nombrabas y no estamos representadas, y eso está reconocido a nivel nacional, que en el espacio público la mayoría de las calles, la mayoría de las esculturas están dedicadas a los logros de los hombres, porque son ellos los que han hecho mucho de la historia, y ese espacio también se ha construido desde el machismo y desde la misoginia, y también desde ese pacto patriarcal, porque cabe resaltar que había resistencias a nombrarlo oficialmente el Parque de las Mujeres, y había una resistencia tremenda en que se admitiera o sea, por servidores públicos, que tú dices, ¿cómo es posible que no veas el impacto social y cultural que tiene el llamarle a un espacio público el Parque de las Mujeres? En América Latina y el Caribe solamente está el Parque de las Mujeres Argentinas, que va encaminado a la parte de la historia de las mujeres en Argentina, las luchas que ellas han tenido, y el otro Parque de las Mujeres, así en plural, está en Mérida, y es el Parque de las Mujeres Ilustres. O sea, tiene otro significado. Nosotras lo dejamos en el Parque de las Mujeres porque hablábamos de todos los contextos, ¿no? Acuérdense que nos atraviesa el género, la geografía, la etnia, una serie de cosas muy diferentes a las mujeres que habitamos acá en Vallarta y en Bahía de Banderas. Okay. Gracias, Emma. Y bueno, para ampliar un poco la conversación, te quiero preguntar, Sandy, como vocera de este colectivo de Familias Unidas contra los Feminicidios, has acompañado también pues a otras familias, y el Parque de las Mujeres no es el único memorial que existe en Puerto Vallarta, ¿cierto? ¿Nos puedes mencionar qué otros espacios se han intervenido? Sí, también en las letras de bienvenida, en las juntas, ese es otro memorial. Ahí instalamos 21 cruces de las familias que estamos en el colectivo de las mujeres víctimas. También hay otro memorial que es una pintura de Lupita Becerra, aquí en el Mirador de la Cruz. Y el de Carmen es también otra pintura que está en Mojoneras.
Esos están pues al cuidado siempre de las familias, siempre tratamos de estar ahí al pendiente de los memoriales. Mucha gente también siempre salen estos comentarios, ¿no? De que por qué en las letras de bienvenida, las cruces, ¿no? Porque, bueno, en esta idea de que siempre quieren que no se visibilicen precisamente estas cosas, ¿no? ¿Nos podrías compartir un poquito la experiencia de las primeras cruces que se instalaron en tanto en las letras como en Parque de las Mujeres y que después desaparecieron? Sí, fue una actividad que realizamos, el colectivo Mujeres junto con las familias. Decidimos colocar cruces moradas con los nombres de las mujeres que han sido asesinadas aquí en Puerto Vallarta y en Bahía, a lo largo de la avenida principal y bueno, en las letras de bienvenida. Eran de madera y bueno, misteriosamente, bueno, las quitaron, las arrancaron de donde estaban instaladas ahí en las letras y las arrojaron como en una zanja. Nos percatamos y bueno, nos movilizamos las colectivas en buscar, las encontramos porque, bueno, ahí Emma, ¿tú sabes dónde las encontramos? Bueno, esas cruces junto con la Cruz Rosa fueron removidas por la administración municipal anterior y fueron encontradas las cruces de las letras en lo que era una oficina de parques y jardines y alumbrado público. O sea, era más que evidente que no querían que estuvieran pues, en el espacio público por todo el impacto que causa social. Bueno, maestra María, hablando de cómo impacta, más bien que nos comentes, cómo impacta el arte en estos ejercicios de memoria y resistencia, ¿no? ¿Cuál es la participación pues, de parte del arte? Porque todas estas intervenciones, tanto el colocar las cruces como en la pinta de murales, pues es un trabajo artístico. ¿Cómo van? ¿Vamos? ¿Están bien? Sí. Si quieren preguntar, es un conversatorio. Sí, ahorita voy a abrir la conversación ahí. Pero bueno, ¿cómo influye o qué tiene que ver el arte? Gracias a Dios, en realidad el arte es el que sin quererlo está dando como la estructura esa que dice del patriarcado la compañera. La estructura está hablando ella de esculturas, está hablando de arquitectura, de diseño, y si se fijan, son exactamente pues, cuestiones que tienen que ver con la estética. Entonces, la estética, esas estéticas que las ciudades tienen, nos hablan de política, nos hablan de pues, el imaginario de todo un lugar, ¿no? Cómo se construye, cómo se piensa, a quién le da lugar y a quién no le da lugar en ese imaginario, en esa vida cotidiana. Entonces, en este caso, dicen que ahora le llaman prácticas contemporáneas en el arte, así se llama. ¿Qué es lo que en el pasado eran la técnica? ¿Tú qué haces? ¿Pintas así o pintas así? ¿No? ¿Qué técnica te gusta? Ahora, como tenemos una diversidad de las artes, de hecho se llaman artes visuales, ya no son las bellas artes, y eso hace que las formas, las técnicas y también las metodologías sean diferentes hoy en la vida contemporánea. Estas nuevas metodologías surgen de esta necesidad de que nosotras, de todos los movimientos sociales que aparecen en el mundo y que son las personas que han sido vulneradas por este sistema patriarcal, ¿no? Las personas mayores, el feminismo, todas las cuestiones de género, toda esa gente
va a derribar como la cuestión de lo que el arte es, de cómo se expresa, y va a empezar a necesitar de que se transforme. Entonces sus prácticas contemporáneas van a transformar, van a ser distintos. Hoy ya la señora, y desde hace rato a toda la gente, le aburre, por ejemplo, ir a un museo, ¿no? Porque pues ahí está la técnica, es una cosa a veces que me aleja, ¿no? Que no tiene que ver conmigo. Y entonces eso hace que se transforme el arte y que transforme sus prácticas y que deje ahora, a eso le llaman decolonizar, o sea que ya no piense en esta forma de poder, en esas relaciones de poder, así de forma vertical, sino que plantee las relaciones de poder a través del arte de forma horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando las compañeras hablan de memorial, en ese memorial no hay un artista, aunque el propósito es estético, ¿sí? Nuestras prácticas, lo estético además está amarrado con lo afectivo y con lo político, ¿sí? Y entonces sale yo la flor lo pongo, las cruces me van a decir el color, el lugar, voy posicionándome de nuevo, o sea, voy haciéndome visible, voy intentando esto que dicen las compañeras, derribar el patriarcado, pues a través de acciones estéticas que tienen que ver con esto de nuevas formas, nuevas posibilidades. Hoy que se vale en el arte, y eso todos lo sabemos, todo se vale. Eso lo cuestionan desde diferentes lugares porque dicen, ¿qué propósito o qué sentido puede tener, por ejemplo, organizar esas telitas ahí, ¿no? ¿Eso qué? ¿Eso qué tiene de bonito? Entonces, a través de sus nuevas prácticas, el arte ya no busca lo bonito, busca justamente esa conversación cercana, ese regreso a la comunidad, a las personas. No sé si voy respondiendo. Sí, bueno, ahí como que me surgen dudas, ¿no? Entonces, cuando un artista o un colectivo de artistas deciden intervenir un muro, ¿no? Para esta exigencia de memoria y justicia a través de estas prácticas del arte, esa pieza, digamos, se vuelve una cosa colectiva, una cosa de la comunidad. Bueno, dentro de esas metodologías, y ahí está la cosa, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo. ¿A ustedes les gusta Dalí como pintor? Sí. Ahora, si yo les digo que Dalí era auspiciado por Franco, ¿les gusta Dalí? Yo no puedo ya, o sea, me puede gustar y entramos, eso se está resolviendo hacia adentro, ¿no? ¿Qué sería también? En esto las relaciones de poder, esto que está el que puede más y el que somete al otro. Lo que plantean estas prácticas, que es lo que nos gusta a los artistas, es que nosotros proponemos y nos desdibujamos en el resultado. O sea, la técnica ya no es lo importante. Lo importante es estas relaciones que ya son más participativas, son en lo horizontal, en donde todos tenemos derecho, porque es el memorial, porque es, por ejemplo, pasa mucho cuando es el altar de Día de Muertos. No son prácticas nuevas para mí, en realidad son prácticas muy antiguas, en donde la comunidad se pensaba como comunidad y trabajaba la estética así, de la ciudad, de todo estaba pensado para todos, ¿no? Entonces ahora un poco, pues los artistas vuelven a buscar ese lugar, ¿no? En lo horizontal. El artista, ¿qué puede hacer? O por ejemplo, en mi caso, ¿cómo yo trabajo con las compañeras? Yo nunca digo nada, yo nunca propongo nada, yo no estoy diciendo jamás. Mi trabajo es
acompañar, no decir cómo se va a hacer, cómo se va a ver más bonito, ¿sí? Sí puedo decir, se lee mejor así, se hace aquello, que eso ustedes lo saben, jamás digo, no, pero sí es como acompañar, como desde donde, por ejemplo, en mi caso, lo que yo hago, que tiene que ver con el arte, y proponiendo y como dándole como este marco metodológico, teorizando más bien, ¿no? Eso es lo que hacemos, teorizar al lado y aprender al lado de la gente, ¿no? O sea, proponer. Sí, fíjate que leí hace 1 o 2 días en Bahía de Banderas, el alcalde hizo un comentario, parece ser que hay una figura, es una escultura de hojalata que está ubicado en una glorieta y que fue realizada por una colectiva feminista para visibilizar la violencia de las mujeres, y me parece que, si mal no estoy, por acá es la estatua de la mujer violentada, así se titula, y es una figura hecha de hojalata, y lamentablemente el alcalde de ese municipio hizo mención a que eso no representaba a la mujer de Bahía de Banderas, ¿no? Que era pues una escultura de hojalata, era una cosa, o sea, se refirió a ese al material de una manera peyorativa, ¿no? Sin embargo, ahí, por ejemplo, en este sentido, hablando del arte, de la estética y del impacto, ¿cuál es tu visión? O sea, algo, ¿qué es lo que debe tener mayor peso, ¿no? Porque que esa figura esté ahí tiene un símbolo y un significado y no corresponde a las expectativas de la estética del arte. Bueno, no conozco bien la pieza ni el contexto, pero de entrada me queda claro que justamente lo que él activa es esa visión como ya de… ¿Me pasas por favor un poquito? Que no veo. Más. Bueno, las relaciones de poder antes eran un poquito más, a ver, no la veo. Esta es, déjame ver. Estaban el artista, la obra, ¿verdad? Y ahora no trabajamos en ese sentido. Ay, no se ha guardado nada de lo que he escrito. Bueno, antes era el artista, hacía algo bonito, y como era el artista, Dalí, nadie se le ocurría decir, eso no me gusta, o eso qué, o no, porque la estructura está plantada así, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, la gente ve que alguien pinta una flor y dice, qué bonito. O sea, y no pasa nada con eso. La cuestión es que cuando ocupa el espacio público, lo ideal sería que haya una serie porque el espacio público ¿de quién es? Es de todos nosotros, no es solo de la colectiva o de… Entonces, hay varias fallas ahí, como un proceso en donde, bueno, ¿en qué contexto se ha aprobado poner esa escultura en ese lugar? Debe haber una justificación, como con el Parque de las Mujeres, no conozco esa parte, ¿no? O sea, ya son dos cosas. Uno, lo que dice el Señor, eso no representa a todos, por supuesto, no hay nada que represente a todos. Esa obra no existe todavía. Pero él en su visión empieza a generar el conflicto, ¿no? Lo segundo sería, ¿en qué contexto se subió la obra? Se puso una obra, porque a veces la gente viene y dona. Yo lo he visto mucho aquí en Vallarta. Yo quiero ser… Fíjense que para un artista que pongan tu obra en un espacio público, inmediatamente hace que tu obra salga 3 o 4 veces más. O sea, te pone otro precio. No, pero nadie está evaluando quién es. No todo es arte, eso es real. Yo creo que no todo es arte. Pero entonces se recibe una obra, también hay otra cosa, ¿no? Cómo la mantengo, cómo la planeo, cómo la pienso políticamente, socialmente, emocionalmente, amorosamente para mi ciudad. ¿Qué lugar va a ocupar? Si la ocupo desde mi sesgo de que se vea bonita y tenga la imagen de las musas, y como esta quizás es una figura que, por lo que decía ya, de hojalata, suena como algo frágil.
¿sí? Y a los hombres no les gustan esas mujeres, ¿no? Entonces, muchas cosas se ven ahí, ¿no? Entonces, pues seguramente cuando conozca bien el caso no voy a estar de acuerdo. Ok, bueno, antes de abrir el diálogo me gustaría que nos compartieran en este sentido de acompañar a familias, en este sentido de meter iniciativas para que sean, para tener incidencia política. ¿Cuáles son los obstáculos a los que se han enfrentado haciendo estas actividades? Los que son como los de siempre, los de cada administración, los que ya no deberían suceder hoy en día 2025, ¿no? Contar uno que tengo fresquito porque me lo quiero sacar. Llego a un lugar hace un par de horas y una compañera me dice, eso no están grabando, ¿no? ¿Sí? Te paso. Ah, no está en vivo, ok. Dice, usted que es de hueso colorado. ¿Qué? Sí, maestra, usted que es de hueso colorado. ¿Cómo? Feminista de hueso colorado. Dice, todavía, ¿qué piensa de que le regalen flores? Y ahí estaba enfrente el esposo. Y le hacía así. Pues yo qué sé, hagan lo que quieran, pero si me las regalan a mí, los mando a la mierda. O sea, la verdad, a esta altura, compañera artista, yo, pues lea. Pero dice, pero ustedes las feministas usan el morado y el rosa, y eso es de mujeres. O sea, es como el huevo o la gallina, ¿no? Pues hay que leer y para conversar, y también, más que nada, una cosa que he aprendido es a ser amorosa cuando escucho y no a la lucha. Eso creo que, esas son las cosas que tengo. Bueno, yo lo que nos hemos topado de repente es como la resistencia, ¿no? de los hombres pues en varias administraciones de, ok, sí, vamos y decimos, ¿no? Tratamos de siempre hacerlos que sean empáticos con lo que pasamos las familias, con lo que vemos nosotras también dentro de las violencias con las mujeres, y de repente es como que dicen, ah, sí, las apoyamos, pero eso nada más es como en la primera visita, ya después ya es como, ¿quién es? No, que no entre, nada, casi. Entonces sí, de repente es mucho esa resistencia y realmente, bueno, yo no le veo, por ejemplo, lo que hicimos esta vez de invitar, ¿sí? a la administración a, oye, vamos a hacer esto, ¿no? Creo que en otras administraciones definitivamente no lo hubieran hecho, y que ahora, bueno, haya esa puerta abierta, está bien, digo, es el inicio, ¿verdad? Ya veremos después otra. Pero bueno, siempre buscamos la forma de poder sí hacer las cosas para pues garantizar la visibilización y bueno, todas las actividades que sí hacemos. Eso es lo que de repente sí, bueno, yo he visto la resistencia, mucho la resistencia, y también de la sociedad, ¿no? Porque sí, por ejemplo, cuando fue la publicación de lo del Parque de las Mujeres, sí hubo muchas mujeres que decían, ah, ya es de ellas, pues ahora que vayan a limpiar, y yo así como que, o sea, las familias hemos estado ahí, y las colectivas hemos estado ahí muchos años, y o sea, suena como muy, pero sí es verdad, o sea, que hemos estado ahí, hasta el cesto de la basura que pusieron ahí, que solo hay uno, es porque estuvimos ahí solicitando un cesto para la basura. O sea, sí, hemos estado incidiendo ahí, trabajando,
y de repente sí te encuentras con estos comentarios que, bueno, se entiende porque pues es la desinformación, ¿verdad? Pero de repente sí dices, oye, sociedad, mira lo que hemos hecho, sé más empática, porque pues estas cosas que suceden no es porque las mujeres se lo hayan buscado, la violencia nos llega a todos. Entonces, bueno, eso siempre es importante mencionar. Para mí, la gran resistencia es la apertura al diálogo y a la diversidad de opiniones, en particular cuando se llega a posiciones de poder político, que haya apertura al diálogo a las organizaciones de la sociedad civil y en particular a las organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos humanos de niñas y de mujeres, nos cierran la puerta. La voluntad política temen porque saben que las organizaciones que hacemos este trabajo constantemente tenemos formación, tenemos interlocución entre nosotras y se saben, pues sobre todo quien toma decisiones en administraciones públicas, se saben que hay una deuda enorme para prevenir, atender, sancionar y erradicar las discriminaciones y las violencias hacia las niñas y las mujeres. Entonces, eso que dice Sandy justo nos pasa, nos cierran la puerta, nos reciben la primera vez, pero ya la siguiente nos dicen no. Así es, o nos prometen el cielo y las estrellas y jamás lo hacen. O nos tienen miedo. Y eso es como colectiva en esto que nosotros trabajamos que se llama incidencia política, o sea, ese es nuestro trabajo como colectiva, pero además creo que la gran resistencia es aquí en Corto y está en este lugar. Esta es la resistencia, o sea, a la gente le aburren venir, estar, no hay mucha gente acá, no está lleno el espacio. Sí, a eso me refiero con que no está tan lejos, está aquí cerca. Sí, la resistencia está aquí cerca a mirarnos, a saber, a entender qué posición, que no hay que tomar posición, para mí hay que como transformar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a cambiar en Corto? Y porque también creo que todas las que hemos estado aquí, todavía, todos los días conversamos entre nosotras sobre la deconstrucción que estamos haciendo. Eso es también un trabajo personal, ¿no? Y eso, inclusive en mi trabajo, todo, es algo que lo conversamos cada vez que nos juntamos. Me cuesta esto, me ha pasado esto, lo veo así en las relaciones familiares, en las relaciones cotidianas, ¿no? Entonces eso creo que también es importante. Pues me gustaría abrir el diálogo, no sé si quieran compartir algo, preguntar algo, aprovechar, si no ya para ya ir finalizando esta conversación, pero sería pues interesante escucharles sus dudas, lo que quieran agregar. Estamos en confianza.
En ese sentido, o sea, lo que nos gustaría que la sociedad conociera es precisamente todo este contexto histórico de por qué ese pedacito de área verde, ¿no? El por qué se inició ahí, porque también, aunque lo llamemos como parque, y que estuvo después de este nombramiento oficial, muchas notas lo mencionaban como si fuera un nuevo parque de diversión para las mujeres. Una regidora hasta ya quería, una regidora que no mencionaré su nombre, del Partido Verde, pero dijo, ay sí, para poner jueguitos para los niños y, o sea, no, lo que queremos es que conozcan la historia, que sean empáticos con el trabajo que han venido haciendo las familias y las colectivas. No es un parque para divertirnos, es un espacio que tiene una historia que se eligió ahí, si bien sí, los cruces son peligrosos, pero es sobre todo este significado de la memoria, este significado de la lucha y que sea, y pues que ya tiene varios años siendo el punto de partida para cada marcha, tanto el 8 de marzo como el noviembre, ¿no? Bueno, y también en el sentido de por qué ese pedacito, porque sabíamos que necesitábamos un espacio público muy visible y un espacio donde la mayoría de personas pasáramos, lo viéramos, porque llegó un momento cuando quitaron la Cruz Rosa, la administración anterior nos dijo en una reunión, pues les ponemos su Cruz Rosa, pero va a ser por allá, por Ramblaces o por allá, yo tengo otro espacio. Y decíamos, ¿quién lo va a ver? ¿Dónde va a ser visible esa parte de memoria? Recordemos que las cruces rosas o los memoriales a las mujeres víctimas de feminicidio tienen dos razones de ser. La primera, son parte de la reparación integral del daño a las víctimas indirectas de feminicidio, es decir, a las familias. Y esa satisfacción de esas víctimas que el Estado mexicano está obligado a emprender las acciones necesarias para que puedan reconstruir su proyecto de vida y para recuperar y recordar la memoria de las mujeres que fueron asesinadas. Y dos, para las mujeres que estamos vivas, obliga a los estados a brindar garantías de no repetición. Es decir, que estas garantías de repetición deberían estar encaminadas a un cambio sociocultural y a abandonar toda esta parte del sistema patriarcal. Es decir, hacer políticas públicas para prevenir otros asesinatos de mujeres. Entonces, tiene esa doble significancia, los memoriales a las mujeres víctimas de feminicidio. Entonces, eso es lo que tiene que ser visible. Y cuando se instala un memorial a una mujer o a las mujeres víctimas de feminicidio, es eso, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición, para no ser víctimas las que estamos vivas de un asesinato. Y que el Estado está comprometido a generar todas esas políticas públicas. Entonces, lo que queremos que quede claro es que, bueno, todos tenemos construido un concepto sobre el parque. El parque es el lugar donde vamos a divertirnos, como esta regidora que quería poner un asador ahí en ese parque, dice hay que poner asadores. Entonces, este es un parque para la memoria, es un parque para esperar justicia. Ahí nos sentamos, ahí nos juntamos para esperar, para exigir, para recordar, para sostener. Y es un parque no por la cuestión de lo que hago con mi tiempo de ocio, ¿no?, sino por la cuestión de lo que puedo hacer con otros. Y ahí es donde entra el arte, de nuevo. ¿Sí? Ahí es donde construye y genera como todo este imaginario y esta posibilidad en donde voy a poner plantas, en donde voy a estar, en donde me voy a permitir sentir esto que siento. En una
entre unas preguntas que le hacíamos a la familia como para caracterizar un poquito lo que estamos haciendo, de darle ese lugar al parque, les preguntábamos qué sentían cuando van para ahí. Y dicen odio, o sea, enojo. Es un parque que es un espacio en donde mantenemos vivo esta idea, ¿no?, de justicia. Sí, adelante. Porque era la que decía, si quieres. Pero Sandy, ahora te toca a ti decir tu experiencia. Ok. Bueno, yo soy parte de las familias. A mi hermana la asesinaron hace 10 años, es Alexia Huerta. Y mi experiencia como familia ha sido muy importante el parque, ha sido muy importante ese encuentro con las demás familias. Fue decir, al fin alguien conoce y sabe lo que yo estoy pasando, lo que yo pasé, el proceso, y es algo súper reconfortante de alguna manera, porque si bien es cierto que durante todo, la mayoría de las familias no tenemos el acceso a la justicia y han sido muy negligentes en las instituciones, omisas y bárbaras. Entonces, encontrarnos entre las familias ha sido esperanzador, nos apoyamos. El Parque de las Mujeres ha sido un punto crucial, porque y también el acompañamiento del colectivo Mujeres, que fue quien nos unió, porque en ese lugar nosotros no solamente reconectamos, sino que es esa memoria viva, es esa memoria de nuestras mujeres que estamos ahí honrando, resistiendo, luchando por ellas. O sea, no solamente es ir y recordar nuestro dolor, sino también, créanme que las familias son personas tan nobles y que siempre están por encima, o sea, luchando para visibilizar sus casos, aunque les duela, para que la sociedad sea empática. Y yo creo que eso es algo muy fuerte y que no lo ven y que mucha gente hasta lo juzga, así de, ay, oye, y otra vez tú ya vas a hablar de tu hermana. Sí, lo voy a hablar las veces que sean necesarias, porque yo no quiero ver que otra vez pase eso. Y bueno, ya van 9 feminicidios, ¿verdad?, en esta administración. Entonces, sí impacta, sí duele hablar otra vez, pero es la realidad, es lo que hay y hay que hablarlo y hay que venir, porque uno no puede decir, ay, a mí no me va a pasar. O sea, no puedes ponerte en esa situación. Entonces, bueno, a lo que voy es que para las familias sí es muy importante los memoriales, no solamente hablando de nosotros, de nuestro duelo interminable por los procesos que pasamos, sino también por esa tenacidad y ese amor para con la sociedad, para que no vuelva a pasar, porque nosotros ya pasamos por eso, sabemos el infierno que es. Entonces, bueno, eso es lo que representa para nosotros estos lugares, por eso es la importancia de que existan. O sea, un lugar de mucha generosidad, porque que alguien comparta tu dolor, su dolor, o sea, que alguien es un lugar muy importante, ¿no?, de mucha energía también. ¿Querías decir algo? Yo primero felicitarlas por toda esta actividad que realizan muy maduramente. Y a mí me ha tocado acompañar a Coral desde que inició esto, y pues es algo muy fuerte ver a las familias ahí decir el nombre de su
involucra y medio sabe de qué se trata. Pero yo nunca he visto a los personajes del ayuntamiento de ninguna administración marchar. Sí, marchar ahí, más que una vez a Laurel Carrillo, 2 veces, antes de ser regidora, andaba ahí en la marcha. Pero de ahí en fuera, ninguna persona del ayuntamiento me toca mirar ahí. Entonces, a mí se me hace algo así que no le toman importancia, no le toman importancia. Y en lugar de decir, siempre piensan que esto es, con todo el perdón de ustedes, es el desmadre. Así dicen muchos. Ah, nomás van a hacer desmadre. O sea, ni informados están de qué se trata, qué es lo que haces. Yo de pronto sentí que el año pasado o el antepasado, vi a Luis Michel parado ahí, como muy a fuerzas, el señor ahí mirando, ¿sí? Eso fue ahí en la disculpa Pero pública. así de su voluntad de los funcionarios, nada, nada, la mera verdad. Sí, todavía pues hay mucha resistencia de parte de las autoridades y la exigencia, más que de que salgan a marchar, es de que pues garanticen, ¿no? Que garanticen la seguridad de todas las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, porque bien dijo Sandy, o sea, nos toca a todas de alguna u otra manera. Creo que todas conocemos a alguien que perdió a una de las mujeres de su familia por feminicidio o que tienen a alguien que está desaparecida. Y bueno, pues gracias por compartir. Bueno, antes de que se vayan, las queremos invitar a que vean el colgadito que tenemos acá, y que María nos hable, nos explique un poco qué son, cómo se llama, qué significa, quiénes lo hacen y por qué están aquí. Bueno, esta pieza se llama Pañuelos de Plegaria y surge cuando el contexto es cuando vemos por primera vez fluvial trazado, muchos nos impresionamos, porque en ningún lugar estaba el parque. No, miren, tiene una conexión con lo que estamos hablando hoy. Entonces, ahí sí se me ocurrió hacer esta pieza con estudiantes de la universidad, de la materia de creatividad iniciamos. ¿Y qué es? Es juntarnos a hacer lo que antes se hacía en los parques, que era ver, estar, conversar y bordar y tejer, ¿no? Entonces estas piezas que se han llevado por diferentes lugares del mundo, han estado en Portugal, en Argentina, en Canadá, en diferentes lugares de aquí de México, son para eso, para activar, funcionan como un dispositivo y son para activar espacios. La idea, lo que se hace generalmente es, creo que lo han hecho algunos, en mi casa, lo hacíamos en la época de la pandemia, juntarnos a bordar para que no se nos olvide del otro y construir y hacer, hablar del deseo, de lo que queremos, de encontrarnos de nuevo con nuestra percepción. Y el propósito es que cuando se lea, lo tomo de una idea que hay en el Tíbet, de que la gente, dicen que cuando tiene esta cosa como, ay, me siento así, lo tengo acá, entonces lo pone en un pañuelo rojo o amarillo y lo cuelga, porque dice que el viento, en el Himalaya, dice que el viento es el que va a hacer ese trabajo de esparcir esa energía, ¿no? O de hacerla posible, o simplemente es como sacarse eso que uno tiene. Entonces, si uno va leyendo, va encontrando, lo hacen niños, hay algunos que están muy bonitos y se van a dar cuenta que son de niños, hay otros que son de mujeres. Aquí había uno que quería leer recién, que es ese rojo, que lo leímos allá. Por ejemplo, a ver, este es de niño.
Nunca se van del alma los que hicieron magia en nuestras vidas. ¿Por qué maltratar al ser maravilloso que Dios ha creado sobre la tierra? Amor y libertad para ellas. Estos son los que también hemos puesto en… Este está muy fuerte. Ponemos en el parque a veces. Este dice, me dijo que volvía. Y bueno, volar como pájaros. Cuando uno va leyendo, o sea, va como también asociando, recordando, construyendo, apropiándose. Y la idea es que funcione cada vez que alguien lo lea como el viento, ¿no? Que va a hacer que ese deseo del otro o ese pensamiento pues trascienda. Pues muchísimas gracias por acompañarnos a esta charla. Me gustaría que les diéramos un aplauso a nuestras invitadas, la maestra Emma Noriega, Sandy Huerta, María Cristina Mercado.